Leemos del 1 al 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Señor, te damos gracias en esta hora. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por estar en tu casa, Señor. Gracias por este ambiente espiritual que nos conforta, Dios mío, que es ese terreno fértil en el cual tú plantas semillas de virtudes y de experiencias grandes, Dios mío, que producen la convicción necesaria para mantenernos firmes en estos días difíciles en que vivimos, que son los días finales de nuestra era. Padre, háblanos por tu palabra una vez más. Danos fortaleza también a través de ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Escóndete y muéstrate. Son dos palabras contradictorias. Una está en contra de la otra, porque el que se esconde es para no mostrarse, y el que se muestra pues no está escondido. Pero definitivamente las dos palabras calzan muy bien en el ministerio del gran profeta Elías, porque Dios le mandó primero a esconderse y después a mostrarse. Todo eso con un propósito divino que todos conocemos en la palabra del Señor. Pero lo primero que tenemos que decir es que el profeta Elías fue una medicina de Dios para un momento de una gran enfermedad del pueblo de Israel. Sabemos, en la palabra lo dice con mucha amplitud y detalle, que el pueblo había caído en la idolatría. La mujer de Acab, el más impío de los reyes hasta ese momento, había entablado una gran campaña idolátrica a favor de su Dios, porque ella era una mujer sidonia. Así que era ayuda sidonia, no idónea. Bendito sea el Señor. Que cuidarse con las sidonias, las sidonias, no con las idóneas, porque esa es nuestra esposa, gloria a Dios. Ella quería que el pueblo adorara a Baal. Ese era su Dios principal, porque ellos tenían muchos, pero ese era el patrón de los sidonios. Entonces, como era también familia, hija de un sacerdote de estos que ofrecían a Baal sacrificio, estaba bien doctrinada, bien enseñada, y dio resultados más de los esperados, porque casi logró desarraigar la fe de Jehová entre el pueblo de Israel. Tanto así, hermano, que que Elías, el profeta, llegó a creer que él había quedado solo. Solo yo he quedado, Señor, y buscan mi vida para matarme también. Así le dijo. Y varias veces le dijo a Dios: solo yo he quedado.
Ahora sabemos que eso no era cierto, era una percepción del profeta, una percepción por las circunstancias que habían. Pero es notable que Dios le dijo: no, yo tengo gente en Israel, tengo 7,000 para empezar, que no han doblado su rodilla ante Baal, y otros cuantos que también habían sido escondidos por un sirviente de Acab, que sintiendo temor de Dios y no mató entonces a los profetas, sino que los escondió a 100 por lo menos. Así que habían hasta profetas. Pero Elías había sido rodeado por circunstancias muy difíciles y no lograba ver. Así nos pasa a veces a nosotros. No lograba ver que no todo el mundo se había corrompido, que Dios no había perdido la batalla, aunque parecía, pero Dios no la había perdido. Gloria a Cristo. Ese fue prácticamente el final de la campaña de Jezabel, la cual arrastra al pueblo a la adoración a Baal y casi elimina el culto a Jehová en Israel, porque hasta el templo fue cerrado. Así que a Elías le tocó difícil la cosa. Por eso es que Dios lo levanta de por allá, de donde él venía, de Galat. Por allá lo agarra el Señor. No sabemos cuándo lo llamó ni qué le dijo. La cosa es que Elías irrumpe de pronto en el palacio de Acab y le da un mensaje terrible, y solamente le dice: aquí no va a llover si no lo mando yo. Qué palabra de fe, ¿verdad, hermanos? No va a llover si no es por mi palabra. Al principio me imagino, porque Elías no era conocido en ese momento, ahí fue que dio apertura a su ministerio con ese mensaje y esa visita a Acab. No lo conocían, así que se habrán burlado de él. Otro loco fanático que aparece aquí, otro que viene con un mensaje de esos beligerantes. No le hagan caso. Pero de pronto pasaron 6 meses y no llovía. Llegó el año y no llovía. 2 años y ya ahí no hay necesidad de averiguar si llovió o no. La gente se estaba muriendo de hambre. Ya en un año que no llueva, ya hay grandes problemas de hambre, especialmente en un lugar donde se vivía exclusivamente de las siembras y las cosechas. Ese era un país agrícola, totalmente dependiente de la tierra. Estaban muriéndose de hambre, hermano. Y entonces había un clamor en todo el pueblo. Esto preocupa a Acab, hermano, y está buscando a Elías. Ahí es donde Dios le dice al principio, porque él da el mensaje y se va por donde vino. Y es ahí donde Dios le dice: escóndete, vete al arroyo de Querit. Dios le da instrucciones. Muchas veces hay que esconderse con Dios. Y muchas veces Dios nos dice: no es el momento de andar por ahí pateando calle, ni yendo de aquí para allá. Es el momento de esconderte. Porque cuando uno sabe el momento en que Dios le dice escóndete, es porque Dios tiene algo que revelarnos. Tiene algo que decirnos, hermanos. Tiene un ministerio que proyectarnos, una labor que Él quiere que hagamos. A veces en el ir y venir, hermano, de ese tiempo que pasamos nosotros, tan violento, tan vertiginoso, que se nos olvidan cosas esenciales, no aprovechamos momentos que deberíamos aprovechar, no solamente espiritualmente, sino familiarmente, y perdemos cosas que nunca recuperaremos, porque hay cosas que ya no volverán. Por ejemplo, esa sonrisa y esa actitud de un inocente niño, hijo suyo, que desea el amor de ese padre con una sed intensa en su alma, que vea a ese padre ir y venir, sí, preocupado por él, por traerle su comida, su vestido y sus cosas, pero él quiere algo más que eso, más valioso que eso.
Los niños no tienen el sentido de la riqueza o la pobreza. Ellos no entienden si usted les dice somos ricos o somos pobres. Ellos no interesa eso. Ellos les interesan esas cosas valiosas que marcan la vida. Aleluya. Por eso es bueno detenerse, hermanos. A veces cuesta, pero hay que hacerlo. ¿Quiere usted sembrar buenos recuerdos en sus hijos y que cuando avance el tiempo lo recuerden a usted como un buen padre, como un hombre que les dio su afecto, su cariño y su tiempo? Hay que hacerlo. Lo mismo hay que hacer con nuestra esposa, lo mismo hay que hacer con nuestra iglesia y con Dios. Hay que esconderse a veces, esconderse de que otros no tengan nada que ver, de que no estamos en la rutina normal de la vida, que no estamos en el ir y venir del tiempo, sino que Dios nos dice: recógete y espera lo que yo te voy a decir, porque quiero hablar contigo. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Y nosotros que servimos a Dios, todavía con más razón, bendito sea el Señor. Cristo vive para siempre. Y en ese escóndete, Dios lo lleva al arroyo de Querib. Allí Él le dice, aleluya, no te preocupes por la comida, que habrá sido la primer preocupación del profeta. ¿Qué voy a comer? No te preocupes, yo voy a mandar los cuervos, porque el Señor es el Señor de los cuervos también. Y te van a dar comida y vas a beber del arroyo, no hay problema. Le dijo Dios, vas a beber del arroyo. Y Elías se metió ahí en ese arroyo. Allí estaba, en algún lugar de las orillas de ese riachuelo. Y allí llegaban los cuervos. ¿De dónde traían pan y comida? Yo creo que del palacio de Acab, porque no había en ningún otro lado comida. De alguna manera Dios guiaba a esos cuervos, hermano. El Señor es tremendo. Y tenemos que decir aquí, para vergüenza nuestra, que en la Biblia muchas veces aparecen más obedientes los animales que nosotros. Perdóneme, pero es que es así, eso es así. Yo siempre pregunto, ¿quién fue más obediente, el pez o Jonás? Jonás era un profeta, pero fue obviamente más obediente el pez, porque Dios lo mandó y le dice: acércate a ese barco, que ahí te voy a mandar un bocado. Abre la boca cuando te diga. El pez realmente obedeció a Dios puntualmente. ¿Quién fue más obediente, el gallo o Pedro? El gallo. Porque a Pedro el Señor le dijo: me vas a negar hoy 3 veces. El Señor mismo le dijo: me vas a negar 3 veces. No, Señor, no. Todo el mundo te puede negar menos yo. Si hay que ir a la cárcel, voy. Si hay que morir, muero, pero no te negaré antes que cante el gallo. ¿A quién le dio órdenes el Señor y si las obedeció y creyó lo que el Señor le dijo? Al gallo, que le dijo: canta. Y eso es lo que hace el gallo, cantar. Lo único que le dijo: canta en ese momento. Y ahí está el gallo. El gallo sabía cuándo tenía que cantar, porque Dios se lo había impuesto. Gloria a Dios. Y antes que cantara ese gallo, ya Pedro había negado 3 veces. Obedientes. Y podemos seguir hablando de los animales del tiempo de Noé, que llenaron el arca ellos y la gente no quiso ni entrar. Podríamos hablar de aquellas 2 vacas que montaron el arca allí encima de ellas, de un carro que ellas llevaban y jalaban. Y se acuerdan que eso es grande, hermano, porque las vacas estaban paridas, tenían cría. Y aquí hay gente de campo, sin duda alguna, y saben que una vaca no va a ningún lado si no lleva a su cría.
cuando ellas están paridas. Yo me acuerdo que yo visitaba una finca de mi abuelo y él tenía vacas, y entonces yo veía que cuando cuando caía la tarde, traían los terneritos así chiquititos, muy simpáticos los terneritos cuando son pequeños así, y los traían y los metían a un corral. Sí, pero ¿para qué encerrar esos animalitos, no? Yo era de la ciudad, no sabía. Pero entonces algunos de los que trabajaban en eso me explicaron y me dijeron, esto lo hacemos porque así no hay que ir a buscar las vacas en la mañana. Ellas saben que su ternero está aquí, y entonces ellas solitas vienen, porque ellas como madres son ejemplares. Vienen a darle leche a sus crías. Y por cierto que también las ordeñaban ahí mismo. Pero ellas no daban leche a nadie si primero no tomaba leche su cría. Ellas hacen algo que se llama esconder la leche. No sé a dónde se la llevan, y en algún estómago de esos que tienen la meten. No sé a dónde. Pero el que va a ordeñarla no saca nada. No saca nada. ¿Sabe qué tienen que hacer? Traer el ternero y ponérselo primero. Y ahí está el ternero hasta que él ya está así con la barriga así y ya no quiere más, o lo quitan porque ya tomó suficiente. Entonces ahí está la leche para el resto de la gente, porque si no, no hay para nadie. No quiero hacer largo esta ilustración bíblica, pero lo cierto es que cogieron esas vacas, hermanos, le pusieron yugo, le pusieron aquella carga en una carreta y las arriaron hacia la tierra de Israel. Eso lo hicieron los filisteos. Y cuando las arriaron, hermanos, las vacas recién paridas iban, dice que iban bramando, llamando a las crías, bramando, pero no se detenían, ni se viraban a derecha ni a izquierda, iban dirigidas hasta cruzar la frontera de Israel y caer en la tierra de Israel. Eso es un milagro tremendo, donde Dios como Señor toma el control de esos animales y los va llevando, porque dice: aquí llevan el arca, mi arca, el arca que ya les dio una buena lección a ellos allá en su tierra, y allá venció a Dagón y a los dioses de ellos, y ahora va de nuevo en una forma milagrosa a su tierra. Ojalá, mejor dicho, Dios quiera, podamos ser tan obedientes nosotros, porque a veces nos cuesta, hermanos. Ahí iban los cuervos y le llevaban carne y le llevaban pan, y ahí está Elías contento hasta que se seca el arroyo. Esa es otra prueba, la prueba del arroyo seco. Eso se aprende escondido con Dios, porque a veces Dios nos manda a un lugar. A veces Dios nos ha dicho específicamente y puntualmente algo, y vamos obedientemente y lo ejecutamos, pero las cosas no salen bien. Se nos seca el arroyo, la bendición cesa. ¿Quiere decir que por eso Dios se equivocó? ¿Quiere decir que por eso es que tal vez no estamos en la voluntad de Dios? Nunca piense así por una prueba. Las pruebas son parte del trato de Dios y del programa de Dios para nosotros. Ninguna prueba parece ser causa de gozo al presente, eso es verdad, pero el propósito final va a producir algo positivo y algo beneficioso para la vida espiritual y para la formación de cualquier ministerio. La persona que aprende a salir huyendo a las pruebas, o que siempre se inclina a salir huyendo a los problemas, es una persona que nunca va a sentirse fuerte.
nunca va a tener una experiencia acumulada que diga: en la próxima Dios me librará también y me sacará adelante, porque ya me sacó de esta otra allá y de la otra más atrás. Porque en la vida tenemos que ser probados, como se prueba el fuego, hermanos. Esta vasija de barro tiene que ser metida en el horno y tiene que pasar por distintos calores hasta que dé el tono, hasta que dé el grado, hasta que dé el brillo, y eso lo trae el fuego del horno. Oh, santo, aleluya. Cristo vive. Si la prueba nos hace acercarnos más a Dios, que es lo que debe suceder, bienvenida sea. Bienvenida sea. Se secó el arroyo, gloria al Señor, y Elías estaba obedeciendo al Señor. Pero sucede que cuando se seca el arroyo, gloria a Dios, tenemos también un milagro más cercano. Porque entonces Dios le dice: se secó el arroyo, ahora vete a Sarepta, tierra gentil. Allí yo le he dado orden a una viuda que te alimente. Así lo llevaba Dios. Así, en medio de la debilidad, porque Elías no estaba del todo confortable en ese arroyo. Pero ahora lo lleva a la casa de una viuda, y nadie le dice: es una mujer viuda en Sarepta. Ni siquiera es de Israel, pero sigue escondido, que ahí vas a aprender otra lección. Y sabemos esa historia tan singular que parece, hermano, hasta un poquito cruel, ¿verdad? Que a veces no entendemos muy bien, porque Elías llega a esa casa y entonces la mujer, la viuda esta, que era una mujer sin amparo de nadie, aleluya, le sale para buscar una leña, gloria a Dios. Y Elías le dice, después del saludo: tráeme una torta. El hombre tenía hambre. Tenía hambre. No, primero le pidió un vaso de agua. Ella va contenta, pero tráeme también una torta ahí bajo las brasas. Le gustaban las tortas bajo las brasas. Esas son sabrosas, nos salen llenas de ceniza y todo, pero uno las sacude y ya, va para adelante. No sé si alguno ha probado una tortilla así, pero saben bien. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí está, cuando ella oye de torta, ahí sí ya llega al límite y le dice: mira, profeta, ¿sabes una cosa? Yo lo que tengo es un poquito de aceite, un poquito de harina, es lo único que tengo ahí. Y venía yo ahora a buscar unos leños para prender el horno y poder asar una torta para mí y otra para mi hijo que está ahí adentro. Y ¿sabes qué? Después de ahí, dejarnos morir. No hay esperanza. No había esperanza. Pero el profeta, con palabra de Dios, con palabra de fe, muy característica del gran profeta Elías y de gente de Dios, le dice decididamente: está bien, hazlo así como has dicho, pero tráeme la torta a mí primero. Porque Jehová ha dicho. Ahí está. Tenía una palabra de Jehová. Tenía una palabra de Jehová, porque la había recibido escondido en Dios. No va a faltar la harina de la vasija, ni tampoco el aceite en la tinaja. Hasta que haya pan en Israel, tú vas a recibir comida ahí. Aleluya, gloria a Dios. Yo conozco el testimonio de un misionero amigo mío que fue con su hijo chiquito de cuna todavía a predicar la palabra en Panamá, y allá padeció, estuvo preso 3 veces por causa del evangelio. Y era un tiempo muy tumultuoso en Panamá, aquel tiempo en que cambió el gobierno a gobierno militar, y era muy difícil. Yo llegué también en ese tiempo.
y no tenía que comer. Iba a empezar una obra y estaba, hermano, arando en la misma roca. No tenía. Su hijo, como de 1 año, lloraba, tenía hambre. Ver uno a su hijo llorando, hermano, por hambre, porque sabía que era por hambre, eso desgarra el corazón de cualquiera, hermano. Él y su esposa no soportaron. Ellos estaban en un segundo piso, cerraron su puerta. Ese mismo piso conectaba una escalera al local de cultos y se fueron al altar. Ahí es que ellos estaban pastoreando y empezaron a clamar. Él le dijo al Señor, porque él me contó el detalle, le dijo al Señor: Señor, si yo tengo que ir preso otra vez y tengo que limpiar la grama del aeropuerto como trabajo forzado, que es lo que lo pusieron a hacer por 3 semanas, y yo no sé ni cortar grama, pero yo lo hago, yo voy. Si tengo que tener hambre yo y padecerla, lo hago, Señor. Pero ¿cómo le explico a mi hijo lo que es la fe? ¿Qué le digo yo a ese niño, Señor? ¿Cómo él entiende lo que es la fe? Que no hay comida. Él está llorando porque quiere comer, tiene hambre, está en el tiempo de beber leche. Y él estaba llorando, los dos, él y su esposa, derretidos en el altar, en esos clamores que solo sacan esas pruebas, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dejaron al niño llorando y oían al niño llorando arriba. Puertas cerradas y el único acceso era esa escalera que daba al local de cultos donde ellos estaban, el cual también estaba con la puerta cerrada. De pronto el niño dejó de llorar. Dejó de llorar. Y ellos se olvidaron porque estaban en su clamor, pero se dieron cuenta en un momento y el niño dejó de llorar. Se preocuparon, ¿qué le habrá pasado? Porque dormirse con hambre es difícil para un niño, ustedes saben eso. Y entonces él fue, subió la escalera, abrió la puerta que estaba cerrada, donde era la habitación de ellos, y entró. El niño estaba como jugando en la cuna y jugaba con una enorme lata de leche Clean. Aleluya. Dios hace milagros. Digo leche Clean y enorme lata porque era una lata de 5 libras, me dijo. Yo las conozco. Están las latas de 1 libra y están unas de 5 libras que son así grandotas, largas. Esa era la que estaba en la cuna. Puertas cerradas. Nadie podía entrar, no había acceso. Usted me dice, ¿quién la puso ahí? Yo digo, fue un ángel del Señor. No hay otra explicación, hermano. Un ángel del Señor le puso la leche a ese niño ahí para demostrarle a sus padres que aunque no hubiera dinero, que aunque fuera un desierto, que aunque no hubiera forma de llegar al alimento, allí el Señor iba a suplir. Allí Dios supliría, porque Él tiene poder para mandar los cuervos si es necesario. Puede hacerlo hoy todavía, porque su poder no se ha acortado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oh, vive el Cordero. Hermanos, siento la gloria de Dios aquí. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Así que Dios es el mismo, hermanos. Cuando uno se esconde con Dios, Dios enseña cosas.
Ahí es que está el secreto. Esconderse en el secreto de Jehová. La viuda creyó la palabra del profeta. Y allí está, sacó la harina que tenía, toda la harina que tenía la sacó. El aceite, todo lo amasó y le hizo la torta al profeta Elías. Parecía cruel eso, ¿no? Cualquier materialista crítico de hoy diría que ha aprovechado ese profeta. Pero cuando ella fue otra vez a la cocina y buscó la vasija, tenía harina. Y la vasija de aceite tenía aceite. Y al día siguiente se levantó a buscar harina y había harina. Y había aceite. Y a la semana había harina, había aceite. Y durante toda la crisis había harina y había aceite puestos allí por Dios. Puestos allí por Dios. No hay que desconfiar del poder de Dios, hermano. Él hoy también te puede suplir tu necesidad. Para Él no hay nada imposible. Pero hay que esconderse con Dios. Hay que estar dispuesto a interpretar los tratos de Dios, a leer por lo menos en lo corto que podamos la mente divina en algún propósito que Él tenga para con nosotros. Bendito sea Jesucristo. La palabra sarepta quiere decir refinamiento. Y así Dios nos refina. En Sarepta nos refina ante la prueba y viendo su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Una mujer pobre que no podía ni con ella misma y obviamente tampoco con su hijo. Y en este caso, gloria al Señor, por la ayuda de fe, porque lo hizo en fe, que ella ofreció al profeta, obtuvo victoria y bendición hasta que hubo lluvia sobre la tierra y por lo tanto alimento. Gloria a Dios. Y alguno dirá: qué gran victoria, ese milagro diario, porque era un milagro constante por mucho tiempo. Todos los días había aceite y había harina. ¿Qué mejor que eso? El muchacho se alimentó bien, pero se murió. Siempre hay pruebas. Esa es una prueba dura, hermanos. El muchacho muerto. El muchacho, el único sostén familiar de esta mujer que había ayudado al profeta, que había visto a Dios actuando, encuentra que su esposo, su hijo, gloria a Dios, muere. Muy frecuentemente pasa. Después de grandes victorias, también grandes pruebas. No se olvide de eso, hermano, no nos olvidemos. No importa. Mire, hay veces que es tan cercana la bendición con la prueba cruel, que usted las vea a la misma distancia y a la misma estatura. Caso de Josué, el sumo sacerdote, se desalentó. Él sentía que no era digno de hacer el trabajo. Él se sentía vil. Le tocaba el trabajo terrible de levantar la vida espiritual del pueblo de Israel. Esa era su función, su comisión dada por Dios. Zorobabel se iba a encargar de otros aspectos políticos y civiles de la nación, pero a Josué le tocaba levantar la vida espiritual. Me refiero al Josué que era el sumo sacerdote en tiempos de la restauración. Pero cuando él ve aquel reto, él ve todo aquel desafío: ¿cómo voy a levantar a este pueblo? Venían de estar cautivos 70 años, venían sin recursos, estaba en una nación que había quedado en escombros. No había nada que le pudiera dar a él algún asidero, algún principio
y sí muchos enemigos. Y entonces él dice: ¿cómo voy a hacer yo? Lo envolvió un desaliento, y desalentarse no es pecado, no es malo. Todos nos desalentamos algunas veces en la vida. El mismo Elías se desalentó volviendo al asunto de sus ayudantes que debían ayudarle y no le ayudaron nada. 7,000 testigos mudos. Los testigos deben ser gente que habla, que actúa, que dice: aquí estoy. Estaban ahí, pero nadie los oía, nadie decía: aquí estoy, Elías. El siervo de Dios necesita el apoyo del pueblo también. No que estén viendo ahí como críticos y diciendo: voy a ver qué hace malo para ahí sí. Porque hay gente que le gusta ser criticón. Aquí no debe haber ninguno, porque ya a estas alturas es difícil, pero por si acaso. El hermano Ortiz decía, me acuerdo muy bien, que la gente a veces se vuelve tan crítica que cuando lleguen al cielo van a encontrar defectos allá arriba también. Él decía que van a ponerse a observar de cerca al arcángel Miguel. Ahí está el arcángel, ese es el arcángel Miguel, gloria, el guerrero de los ejércitos de Jehová, tremendo peleador. Pero de pronto va a haber algunos: ¿no te has fijado bien que esta ala de aquí es como más corta que el ala de acá? Eso lo decía el hermano Ortiz. Y la verdad es que hay gente que va, esperan a lo mejor encontrar defectos allá en el cielo. Hermanos míos, alabado sea el nombre del Señor. Todos tenemos defectos. En el caso de estos 7,000 callados, mudos, no hablaron, no estimularon al profeta. El profeta, como un hombre humano, perfectamente humano, sujeto a pasiones como las nuestras, dice Santiago, se desalentó. Se sintió tan triste, hermano, tan solo, que dijo: no, Señor, mátame. Yo no quiero seguir adelante, no quiero seguir viviendo. Mátame, porque no soy mejor que mis padres. Acababa de hacer un gran milagro en el Carmelo. Había visto la gloria de Dios. Es más, creyó que esa era la clave para la conversión de todo Israel, porque así lo dijo en su oración, cuando clamó y le dijo: Jehová, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y Dios bajó en fuego sobre el Carmelo y consumió todo el sacrificio, lamió las piedras, consumió el polvo, la tierra, la leña. Aleluya, la gloria de Jehová estaba ahí en el Carmelo. Horas después iba Elías huyendo, porque él no vio la respuesta ni de los 7,000 ni de nadie. Lo que vio fue la amenaza de Jezabel, que le dijo: mañana te voy a quitar la cabeza a ti. Huyó, se desalentó, pero Dios lo ministró, porque Dios no desampara a sus siervos, hermano. Por más que usted esté desalentado, sepa que Dios lo va a visitar. Dios va a pasar cerca de usted. Se lo dijo al profeta: yo voy a pasar por ahí, voy a pasar por ti, no te preocupes. Me vas a ver que yo paso por ahí. Dios pasará a tu lado. Dios te visitará en tu hogar, en tu casa, allí donde estás. Dios te visitará. Y solo bastará una visita de Él, una mirada de Él, como miró a Pedro, aleluya, para que las cosas cambien en nuestra vida. Poderoso es el Rey, hermanos. Poderoso es el Rey. Y Dios lo visitó. Ya ustedes saben esa historia. Salió de ahí fortalecido y distinto.
pero se desalentó. Usted y yo podemos desalentarnos alguna vez. Hay pruebas difíciles. Aquí le dicen, el muchacho se murió, pero ¿qué hizo el Señor? Usó ese terrible desastre para mostrar su poder, porque el niño resucitó. Amén. Cuando no había hecho el Señor resurrecciones con nadie todavía, ahí está Elías orando por un enfermo, por un muerto, un cadáver, y el cadáver recibió vida. Fue el inaugurador del milagro de la resurrección, hermanos. Eso lo pudo haber puesto en su tarjeta personal, ¿no? El primero que resucitó un muerto, pero no hubiera hecho nada más adelante. La gloria toda tiene que ser del Señor siempre. Pero noten cómo, hermano, paso a paso, grado a grado, el Señor le muestra a Elías grandes victorias y lo fortalece en su estructura ministerial, al punto de que Elías ya era otro después que salió de ese escondedero con Dios. Ya no era el mismo, seguía siendo tan valiente como al principio, pero ahora lo vemos con una determinación todavía mayor, con un valor mucho mayor. Y es ahí donde Dios le dice: Elías, ve a encontrarte con Acab. Ahora sí, muéstrate a Acab. No es que debemos correr a mostrarnos si Dios no nos ha mandado. Si Dios te ha mandado a esconderte, escóndete con Él. Como dice un himno, gloria al Señor, que Él es nuestro escondedero. Ahí el diablo no te puede ni ver como canta alguien, porque estás escondido por Dios. Y ahora cuando Dios le dice a Elías: ve y muéstrate, en la otra fase del ministerio y de la vida espiritual. Es el momento ya de que sea público, de que cumplas tu deber ante otros. Y ahí va Elías, y al primero que se encuentra es a uno que se llamaba Abdías. Este hombre, gloria a Dios, era temeroso de Dios, como él mismo dijo. Y cuando ve a Abdías, le dice Elías: voy hoy a mostrarme acá, ve y dile. Y Abdías era un sirviente de Acab, y le dice: ¿qué tienes contra mí? ¿Tú no sabes que yo soy temeroso de Jehová? Y que yo escondí profetas que Jezabel mandó a matar. Yo no los maté, yo los escondí en cisternas y los mantuve con pan y agua y los salvé. Ahora tú me dices: ve y muéstrate a Acab. No ha habido reino donde no haya mandado a Acab a buscarte a ti. No ha habido lugar. Los reinos han dicho: no, aquí no está. Y en el otro dijo: aquí no está. En todo lugar te ha mandado a buscar. Y ahora tú me dices a mí que yo vaya y le diga al rey: ahí está Elías. Vive Jehová que yo voy y le digo eso a Acab, y cuando él viene a buscar, el Señor, el Espíritu, te ha llevado a otro sitio. ¿Y sabes qué? Mi cabeza no estará en su lugar. Conocían que era un hombre de Dios. Y entonces ella le dice: no, ve, que yo me debo mostrar hoy al rey. Y entonces es cuando él va y le dice: gloria al Señor. Y usted sabe cuando se encontró Acab con Elías, hermano, eso era odio en pasta, hermano. Casi se podía sentir en el aire. Te he encontrado, enemigo mío. Tú has turbado a Israel. Eso era para caer temblando. Pero ese no era Elías. Elías le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado a Jehová, el Dios de Israel, y has adorado a los Baales.
Y de una vez le dice: vete adelante porque viene un aguacero grande para que no te detenga. Y ya ustedes saben la historia de la nubecita. Es que cuando se habla en fe, ya Elías había recibido eso cuando estaba escondido. Sabía que Dios hacía cosas grandes. Y allá va Acab en su carro obedeciendo, entre comillas, lo que Elías le ha dicho. Aleluya. Y entonces Elías se mete con Dios. Su costumbre era esa. Y manda a su siervo. Cuando yo fui al Monte Carmelo me imaginé eso, porque desde el Monte Carmelo se ve el mar Mediterráneo. Y entonces yo dije: bueno, este monte era el mismo, no puede ser otro. Tal vez los detalles no, pero el monte este fue. Aquí habló Elías, aquí estuvo el profeta. Me sentía bien por eso, gloria a Dios, estar donde estuvo el profeta. Es más, encontré la cueva de él, según lo que me dijeron, ¿no? El rabino me dijo: esta es la cueva de Elías, aquí vivió Elías. Y yo le dije al rabino, y me dice: aquí se viene a orar, nada más. Aquí no se viene de turista. El que entra aquí entra a orar. Yo quiero venir a orar, a eso es que vengo, le digo. Y me dice: ¿dónde está su kipá? Ese que se pone en la cabeza. Y le digo: no traje, no, aquí no venden, no hay aquí, porque en el muro de lamento lo ofrecen. Y entonces me dijo: no hay. Se quitó el sombrero ese negro que usan, y él tenía un kipá ahí, y me dice: use este, el mío, tome. Me lo dio, gloria a Dios. Parece que le caí bien, no sé. Y yo me puse el kipá y me fui adentro allá, porque es una cueva grande, a orar ahí. Estuvimos orando ahí. Y él fue también y oramos ahí con el judío el rabino que cuida esa cueva. Y le digo: mire, tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes saben que esta es la cueva de Elías? Me dice: bueno, esta cueva fue desenterrada, me dio la historia. Fue desenterrada a tal fecha, etcétera, etcétera, hace mucho tiempo. Me dice: y cuando se hizo lo primero no, pero se encontró. Venga, me llevó adentro como a la recámara, cueva grande. Y me enseñó, me dice: mire esta inscripción. Es una inscripción, me dijo el idioma, que era el hebreo, pero el antiguo. Y me dice: usted puede leer ahí, si se leía por lo menos la palabra Elías claramente. Me dice: según nuestra costumbre y las costumbres antiguas, los hebreos grababan su nombre donde ellos vivían, sea su casa o en este caso su cueva. De acuerdo a eso, esta cueva está grabada con el nombre, porque decía profeta Elías. Amén. Así que oré todavía con más determinación, gloria al Señor. Yo dije: voy a ver si me pega algo, a ver si me pega la tela de camello ni nada de eso, pero por lo menos alguna parte de la unción del profeta Elías, que era tremendo. Oró 7 días, 7 veces. Y lo que le dijo de último, la 7ª vez, su siervo fue: se ve solo allá una nubecita que sube del mar como de la palma de una mano, así el tamaño. Y ahí, ve y dile que viene el aguacero. Viene. La gente de fe, hermano, no espera que las cosas estén completas para decir: ahora sí. No, se actúa por fe. Se sabe que Dios hace cosas de la nada. Es especialista en hacer cosas de la nada. Tenemos que creer en el poder de Dios, hermano. El poder de Dios está a nuestra disposición también. Llovió o no llovió, llovió, sí, abundantemente sobre Israel, y siguió lloviendo porque ahora lo había mandado el profeta de Dios, guiado por Dios, porque estaba escondido y ahora se mostró. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a quedar aquí, hermanos.
Pongámonos de pie. Yo no sé, Dios me puso a predicar sobre esta fe que tenemos nosotros también. Si alguien está enfermo, si alguien tiene una necesidad que poner delante de Dios, si hay alguna situación que lo aqueja, que lo preocupa, hoy de verdad pase aquí adelante. Vamos a hacer una oración de fe, hermano. Vamos a invocar el poder de Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cree que Dios puede sanar esa enfermedad crónica. Cree que Dios puede quitar ese dolor ahora mismo. Cree que esa necesidad casi insalvable, casi imposible, Dios hoy la puede solucionar, hermano. Problema familiar, problema de matrimonio, póngalo en las manos del Señor. En Cristo hay poder de resolución. Hoy podemos decir, de aquí para adelante las cosas cambian. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, aquí está este pueblo que cree tu palabra. Nos unimos en esta fe en ti, Señor. Nos unimos en esta confianza en ti que mueve montañas, Dios mío, que nos has enseñado a través del tiempo, a través de esos testigos del poder tuyo desde la antigüedad, Padre. Vive Jesús. Oh, tu nombre es glorificado. Mira el que está enfermo, sánalo en esta hora, Padre. Extiende tu mano sanadora. Reprende esa enfermedad, ese dolor, Padre. En el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Abandona ese cuerpo, enfermedad. Te lo mando en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Reprendo toda esterilidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, toda esterilidad es reprendida. Proclamo, aleluya, vida fructífera, vientre fructífero, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, quita ese tumor en el nombre de Jesús. Reprende esa enfermedad. Para ti no hay nada imposible, Padre. Estamos proclamando que en ti hay sanidad. Tú nos has enseñado que en ti hay sanidad, hay poder para sanar los enfermos. Aleluya, Padre. Levante su mano, alabe, hermano, alabe. Reciba, reciba, reciba. Reciba, pastor. En medio de tu prueba, sé fortalecido. En medio de tu dificultad, recibe confortamiento en el nombre de Jesús. En medio de tu ministerio, sé bendecido en esta hora. Recibe ese ministerio fructífero y bendecido en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se rompen los yugos, se rompen las cadenas, hermano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda obra del diablo es reprendida. Toda maquinación satánica es reprendida en el nombre de Jesús. Hay victoria en Jesús. Levante sus manos y diga: hay victoria en Cristo. Victoria. Santo, 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 santo. Invócale, 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 invócale. Invoca al Señor. Aleluya. Cristo vive.